Por favor, abran la poderosa a Miqueas. ¿Qué? Miqueas, Micah. Estoy aprendiendo el nombre de Micah en español. Miqueas. Miqueas capítulo 4. Estamos en la segunda semana de Adviento. Estamos en preparación para el nacimiento de Jesús y estamos en anticipación a el Dios que va a completar su obra de redención. Nos podemos poner en la perspectiva de que ¿quién seríamos? ¿Qué haríamos si Dios completa su obra de redención el 25 de diciembre? Si tienes de aquí al 25 de diciembre, ¿quién serías en los próximos días? ¿Qué harías? ¿Con quién platicarías? Esa es parte de la conexión de esta temporada de Adviento. Hace una semana hablamos de esperanza a través de el profeta Jeremías. Esta semana paz, la próxima semana alegría, que representa la vela rosa de diferente color. Tenemos la segunda vela de paz prendida ahora. La cuarta vela es amor y la blanca el nacimiento, la celebración del Mesías de Cristo. Este año estamos en Adviento con profetas. Ya hablamos de Jeremías y la esperanza. Hoy vamos a hablar de Miqueas y este tema de paz. Amén. También le quiero dar la bienvenida a los recién casados, José y Eli. Miren estas. Esa es la sonrisa de recién casados. Felicidades y gracias por estar aquí. Entonces continuamos en esta serie de Adviento con profetas. Vamos a compartir un poco sobre el libro de Miqueas, un poquito el contexto en el cual él vive, en el cual él hace estos llamados, estos poemas, estas protestas, estas proclamaciones como profeta. Y después de entender un poquito el contexto de la persona, de lo que está pasando políticamente el pueblo de Israel, de los temas del libro, nos vamos a enfocar en el tema de paz. Podemos decir esto: paz es lo que Dios creó. Su creación, la humanidad, la persona. Paz es el estado normal, deseado y diseñado. En veces la paz no es normal. Lo normal es el conflicto, lo normal es las tensiones, lo normal es el caos, lo normal es la ansiedad, el estrés, amarguras, rencores. Pero eso no es de Dios. Como Dios nos creó y creó su creación y nos creó como humanos y comunidad, nos creó para ser seres de paz, que viven en paz. Y a veces podemos pensar que la paz, que el conflicto es la ausencia de la paz. Y podemos decir eso, quizás, pero le damos el énfasis al conflicto. Pero lo que Dios constantemente nos enseña a través de las Escrituras es de que lo que Él ha creado, lo que Él ha diseñado y lo que Él desea es paz. ¿Tienes paz en tu vida? ¿Qué te quita la paz en tu vida? ¿Qué situación te roba la paz en tu vida? Y cuando llega esa preocupación, cuando llega esa ansiedad, o esa persona que se te viene a la mente, o lo que se dijo, ¿qué haces cuando ahora la paz que Dios te ha dado y te da diario está siendo retada o robada? ¿Cómo defiendes la paz que Dios te da a diario? ¿Cómo proteges la paz que Dios te ha dado diario? Un error que cometemos es ignorar todo.
irnos a un extremo. Yo mejor no me gusta pensar en eso. Evitamos las tensiones y el conflicto y dejamos ahí que las cosas pasen. Otro extremo es al contrario. Vamos a hablar de esto ahorita y solucionar esto ahorita y no sabes lo que me dijeron y temas, tonos de conflicto para traer paz, pero no solución, solo crea más problemas. Y el ignorar esas tensiones tampoco trae. Entonces paz es vive en esta tensión, donde uno tiene que admitir lo que está pasando. Tienes que compartirlo. Algo se tiene que terminar y algo nuevo tiene que comenzar. Paz está en medio de todo eso. Admitir lo que está pasando. Nombrar y compartir. Es decir, tiene que haber más personas lo que está pasando y que algo termine y que algo nuevo comience. Vamos a ver este libro de este profeta Miqueas. El capítulo 1, el versículo 1, usualmente se llama esto sobrescrito, donde te dice un poco el tema, el título, la descripción del libro. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 hay proclamaciones en contra de abusos de poder políticos y religiosos. En el capítulo 4, ahí vamos a llegar en unos momentos, hay una imaginación de paz con Dios. Capítulo 6, hay un juicio a los acusados de idolatría y de abusos sociales a otras personas. Capítulo 6 al capítulo 100 hay acusaciones y veredictos en contra de la corrupción. Y termina con una restauración del porvenir, de lo que viene. El profeta, cuando hay injusticias sociales, cuando hay abuso de poder y cuando hay idolatría, es decir, la adoración a otros dioses o ídolos, el profeta protesta. En una etapa políticamente hablando donde el reino de Israel ahora está siendo gobernado por reyes. Y los hijos de los reyes están abusando de esa promesa que el linaje de David siempre iba a haber un rey y nacen privilegiados y ahora personas saben quién va a ser el rey y se asocian con ellos y hacen negocios. ¿Para qué? Para enriquecerse y aprovecharse del reino. Pero no puedes controlar el reino si no controlas el templo. Entonces tienes que asociarte con sacerdotes corruptos, porque si controlas la política, y si controlas el dinero, y si controlas los impuestos, y si controlas la religión, ahora te puedes enriquecer. ¿Suena familiar? Y los que más sufren son los pobres. Los que más sufren es la gente común, porque ahora son vistos por este grupo como objetos para usarlos para que ellos se enriquezcan. Y el profeta responde, y el profeta los llama a arrepentirse, a ser justos, porque en eso no es ser un rey, eso no es ser un sacerdote, eso no es ser el pueblo de Dios. Y el profeta tiene la tarea de proclamar estas cosas, de protestar estas cosas. Y también tiene la creatividad artística de escribir poesía que crea una imaginación nueva de cómo deben ser las cosas. Algo tiene que terminar y algo nuevo tiene que comenzar. El profeta no ignora, pero el profeta no solamente confronta, el profeta llama a todos a regresar a Dios. La mayoría de los profetas son de la capital,
son de la ciudad, son de Jerusalén. Pero mi compa, Miqueas, es del barrio, es del pueblo, es del campo. Él no es de la ciudad, él es de afuera de la ciudad. Isaías y Miqueas están como en la misma era. Isaías era más del templo, de la ciudad, pero Miqueas era más the rural area, the rural prophet from the hood, the people's champ. Así le digo yo porque nos llevamos bien. Entonces él tiene esta perspectiva de ve lo que ocurre en la capital, pero no dice, ay, nosotros los pobres santos. También ve cómo la gente común tiene idolatría, cómo se venden y se abusan entre ellos, cómo aún hay corrupción entre los pobres, cómo aún hay infidelidad a Dios. Y tiene ahora esta tarea de retar a los poderosos y tratar de ayudar con estos con los que vive. Y ahí está Miqueas, y es muy particular en ese sentido contextual. Vamos a leer varias escrituras de Miqueas. Pueden abrir sus Biblias, que es lo mejor, o pueden leerlo aquí en la pantalla. Leer las escrituras es participación en conversación con Dios, y siempre es mejor leer del libro que de un teléfono. Es una práctica. Vamos a leer capítulo 3, versículo 9 al 12. Un ejemplo de esto. Dice, escuchen esto, ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no es esta el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado. Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. El profeta nombra a los gobernantes del pueblo, a las autoridades del reino, a los sacerdotes y a los profetas falsos. El profeta interrumpe the status quo. Dice qué está pasando. Lo dice públicamente. El profeta irrita. El profeta no se queda quieto. Hay cierta inquietud en el profeta, que es llamado a llamar al pueblo a lo justo. Y vemos aquí parte de los pecados del liderazgo de Israel. Los que fueron llamados para ser servidores y representantes de Dios, ahora utilizan a Dios para beneficiarse a sí mismos. ¿Has utilizado a Dios para beneficiarte a ti mismo? Es una tentación
eso, el tratar de justificarnos ante la gente utilizando a Dios, es un riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces el profeta está llamando a todo el pueblo. Para nosotros es fácil decir, sí, corruptos. Pero también tenemos que tener cuidado y evaluar. Yo no quiero ser como estos gobernantes, como estas autoridades, como estos sacerdotes o estos profetas falsos. Yo quiero ver lo que Miqueas ve. Y lo que Miqueas ve no lo dice con enojo, no lo dice con odio, creo que lo dice con amor. Creo que lo dice con una pasión porque ama a Dios y ama a su pueblo. Y no reta a su pueblo por odio o por verse mejor. No, reta y llama al pueblo a cambiar. Se une con ellos. Y es parte de lo que debemos aprender de estos profetas. Vamos a ver otro ejemplo. En Miqueas capítulo 6, Micah chapter 6, verse 6 through 8. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Pondré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi propio primogénito por el deleito? Al fruto de mis entrañas por mi delito, por mi pecado, ya se ha declarado lo que es bueno. Entonces el contexto aquí está retando Micaías a decirle a los religiosos, ¿crees que con simplemente traer sacrificios, crees que con obras te vas a acercar a Dios? ¿Crees que con tus intenciones vas a acercarte a Dios? No te mientas a ti mismo. Dice, ya sabes lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Ya se ha dicho lo que de ti espera el Señor. Dice, uno, practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Nos está diciendo, no necesariamente enfócate en lo que haces, enfócate en quién eres. Lo que le importa a Dios no es lo que haces, pero quién eres. Cuando tenemos un conflicto con alguien y se pierde o se pone en riesgo la paz, ¿te enfocas en lo que tú hiciste o quién eres en ese momento? ¿Te enfocas en lo que estás diciendo o cómo lo estás diciendo? ¿Te enfocas en traer paz y conversación o echar culpa? ¿Te enfocas en mi debate es mejor que tu debate? Ya lo estoy pensando y cada vez que lo comparto en mi mente siempre gano. Invicto. Mentalmente, argumentos en mi mente, invicto. O sea, mejor que el Canelo. Empiezas a hablar. Perdona a los argentinos por la referencia al Canelo. Y disculpas de parte de los mexicanos, no pensamos. Entonces, en nuestra mente tenemos un debate y pensamos que si convenzo a la persona que ellos están mal y que yo estoy bien, ahí vamos a arreglar. Y lo que pasa es más insultos, más división. Y en lugar de acercarte, empiezas a alejarte, combatir con esas personas. Como cuando ellos tienen un lazo y tú un lazo, se llama tug of war. Y no vas a perder, porque tu argumento es ideal. Lo voy a intentar de nuevo.
Y eso no trae paz. Al acercarnos a Dios, pero voy a la iglesia. Yo me bauticé hace, yo doy. Yo estoy aquí. Y qué bueno, eso es bueno, hay que celebrarlo, no hay que condenar eso es bueno, perdón por el tono. Pero Dios celebra eso, pero Dios siempre, diariamente, lo que le importa es quién eres. Y nuestro deseo más grande debe ser quién soy ante Dios. Practicar la justicia. Todos somos bilingües. ¿Sabes cómo significa justicia en español? En inglés. Otra palabra para justicia. Righteousness. So if you're bilingual, that gives you some clue to what justice is. Because justicia is justice, but justicia is also righteousness. It's who you are. It's your practice of faithfulness to God. The emphasis on who you are, not what you do. You know, for some of us, we grew up in the church and we've studied the Bible. We had this faith and this relationship and this connection. And it's difficult to grow up in the church and then start studying the Bible because sometimes the studies are designed to make, perhaps if you grow up, the studies are designed for people who didn't grow up going to church. So those studies sometimes don't really connect if you grew up going to church because the studies are designed for people who grow up out of the church. So they're trying to get you to a place of admitting your lostness. But if you grew up in the church and you're connected and you love God and you love others, those studies sometimes are not very helpful because they're not helping you to see who God called you to be. They're kind of more pushing you, or it feels like, what you need to do. And it doesn't feel godly. It doesn't feel right. So just FYI, we have to be careful with that. Y para nosotros que tenemos nuestros hijos e hijas creciendo en la iglesia, también tenemos que tener cuidado con eso. No enfocarnos en lo que nuestros hijos tienen que hacer o no hacer, pero quién son. ¿Cómo responden a la justicia? ¿Cómo responden a lo que es el bien? Y Dios quiere que seamos un pueblo que le importa al prójimo, que está consciente de las necesidades, pero también consciente de lo que es lo bueno. Sin acusar a otros, pero hacer el bien. Y tener misericordia. Que hay emociones en tu relación con Dios. Hay cosas que sentimos, como nos compartió Verónica. Y se vale dejar sentir esas cosas, porque vemos en los evangelios a un Jesús que se conmueve y va y se sienta y llora y toca y habla y comparte y se duerme. Hay que imitar eso también. Amén. Y dice, y humillarte ante Dios. Esta es la clave de la paz. Quizás es difícil ser humilde en el conflicto con esa persona porque estás en medio del conflicto, pero puedes ser humilde ante Dios. Cómo tratas a alguien es como tratas a Dios. Hay que humillarnos ante el Dios que nos ama, que nos acepta, que le importamos quién somos más de lo que hacemos. Nuestro valor no es lo que producimos, ese es el trabajo. Nuestro valor con Dios es quién somos. Y esto es lo que Miqueas quiere que cambie el pueblo. Dejen de hacer todos esos espectáculos. Regresen a su relación con Dios. Vamos ahora a enfocarnos en el tema de paz. Miqueas, capítulo 4. Versículo 1. Fíjate esta imagen en medio de todo ese contexto que hemos visto ahorita.
Esto es lo que se imagina el profeta. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas. Un contraste a lo que acaba de decir que le iba a pasar al templo. Entonces, los pueblos marcharán hacia allá. Y muchas naciones de muchos lenguajes se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas. Vemos esta conexión personal. Dios mismo, los sacerdotes, los profetas, los gobernantes van a quedar cortos, pero Dios mismo nos va a instruir. Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Fíjense lo que dice aquí. Dice, versículo 3, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y admitirá justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas. Asadones es plowshares. Y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrarán más la guerra, se administrarán más la guerra para la guerra. Voy a leer eso otra vez. Versículo 3. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Convertirán en asadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará tu solaz o tu paz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marcharán en nombre de sus dioses, pero nosotros marcharemos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En medio de toda esta corrupción, de todo este contexto, de todo este caos, de toda esta división, de toda esta infidelidad, aún hay una esperanza de la restauración, de paz de Dios. Y me encanta lo que se imagina Miqueas aquí. Muy similar a Isaías, pero aquí un poquito diferente. Dice que se convertirán en asadones sus espadas. ¿Qué es asadón? Asadones. Es una palabra nueva para mí. Yo pienso en comida. Hay que hacer un asadón. Un asado. Sí, un arado, pero y después hoces. Y en inglés sería plowshares y sería pruning hooks. Y pruning hooks nos da una imagen como en Juan, el Dios que nos poda, que poda para que haya más fruto. ¿Qué es lo que se imagina? Todos están haciendo espadas
para ir a guerra, para defender lo suyo. Entre ellos están peleando y juntos están peleando contra otros. ¡Qué caos!, ¿no? Es como cuando en la familia no nos llevamos bien, pero nadie nos ofende, vamos a pelearnos con la otra familia, aunque entre nosotros no nos queremos, pero no les digan porque después nos ganan. El chisme se queda aquí. Y nosotros chismeamos de ellos, pero no les digan de los de nosotros. Dile a tu tía que, ¿qué? Y toda esa tensión y ese conflicto, en veces crecemos y en veces eso es lo normal. El gritarse cuando hay conflicto es normal. El aventar cosas es normal. Eso no es normal. El no solucionar problemas cuando hay diferencias y ignorarlo, eso no es normal. El no arreglarse como parejas o con nuestros hijos cuando hay un problema y dejarlo ahí, eso no es normal. Lo normal es, va a haber diferencias de opiniones, va a haber conflicto, pero se soluciona, se perdona, se ama, se acepta. Y en veces no es fácil practicarlo en nuestros lugares de trabajo o de familia, pero en la iglesia sí se practica siempre. Y es aquí donde se forma y se crean nuevas habilidades y sabiduría para que puedas ser lo que eres aquí en el espacio de trabajo, en el espacio de familia, no al revés. Entonces, esta práctica de comunidad nos forma, porque aquí hay paz y se celebra al Rey y se escuchan al profeta y tomamos comunión juntos y compartimos y practicamos públicamente la generosidad financiera, porque es una formación espiritual para poder ser quien Dios nos llama en todo otro espacio. Y nuestra consistencia en esta práctica nos forma. Nuestra inconsistencia en esta práctica te desforma. Pero se imagina objetos que quitan la vida como espadas. Objetos que penetran, lastiman, cortan, desangran, hieren o liquidan. Ser reemplazados por herramientas. El arado, el plowshare. ¿Sabes para qué es eso? Para escarbar la tierra. Y abre la tierra. It loosens the soil. And oxygen comes into the soil. And now it's ready for seeds to be planted. Abre la tierra para que se mueva. Entra el oxígeno y ahora puedes poner semillas. Y hay un instrumento más grande donde lo puedes poner en un animal y lo jalas y abre todo el campo. Y los hoces o los prune hooks cortas esas ramas extras para que haya más sol y entre más sol a la planta o al árbol y pueda hacer crecer y dar fruto. ¿Sí ves esa imagen? Herramientas que quitan vida y herramientas que dan vida. ¿Eres una persona de espadas o de herramientas que dan vida? ¿Reaccionas con espadas cuando algo no va de acuerdo a cómo piensas? ¿O reaccionas abriendo el terreno para tener conversación? ¿Eres persona que liquida ciertos temas? ¿O le echa agua a esas semillas para que sigan esa conversación? ¿Eres persona de emociones de espadas? ¿O de emociones que crean vida, comunidad, conversación? ¿Cuáles son tus prácticas? ¿De espadas o de herramientas que dan vidas? La imaginación
de este poeta y profeta, Miqueas, dice, se acabará la violencia y regresará todo a lo normal, paz. Seamos un pueblo de paz. Aunque lo normal haya sido espadas, va a haber una transformación para ser un pueblo de paz. Y dice, todos van a marchar, Dios va a ser el juez, Dios va a solucionar, Dios va a administrar, Dios mismo va a ser el que nos forma y nos llama. Y parte de esto ya se cumplió. El resto se puede cumplir. Depende cómo decides y cómo vas a vivir y para quién vas a vivir. Si quieres estudiar la Biblia, toma este tiempo sagrado, especial, único, para poder sentarte con alguien más, abrir las escrituras, compartir de tu vida y al mismo tiempo aprender algo de Dios, para que algo se acabe y algo nuevo comience. Ante los estudios y el estudio con la Biblia, no te alejes de decir, no, de estas cosas mejor no hablo. O no te pongas aferrado a, no, voy a combatir porque no es cierto eso. Es decir, estar abierto, decir, algo va a terminar y algo va a comenzar. Porque Dios mismo nos puede ayudar. No como para lo que haces, pero para quién eres. Vamos a orar y tomamos comunión. Padre, gracias por esta oportunidad de poder aprender de este profeta, Miqueas. Vemos las tensiones en las cuales él vive, las cosas que lo conmueven, lo hacen quizás llorar, pero también le dan energía porque te ama a ti y ama a su pueblo. Gracias por esta imaginación de paz, de que se acabe la era de espadas y comience la era de herramientas que proveen vida. Me conmueve cómo estas imágenes describen a una comunidad que trabaja junta para hacer una cosecha. Dios, la paz es lo normal. Es lo que tú has creado, es lo que tú diseñas, es lo que tú deseas. Ayúdanos a ver participar en tu paz. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.